Bienvenidos a un capítulo más de la palabra radical. Estamos muy contentos de poder seguir compartiendo con ustedes esta serie del tiempo del fin. Y gracias por acompañarnos nuevamente, Carmen Talbot, Tano por estar aquí. Gracias. Vamos a continuar hablando sobre estas señales. En el capítulo anterior hablamos de que había señales en el tiempo del fin y terminamos diciendo que a pesar de todas las cosas que van a suceder y que nos pueden llegar a pasar a nosotros, Dios está al control de todo. Y en este capítulo pues vamos a repasar quizás algunas otras pistas que nos da Dios y que no nos deja a la deriva para poder enfrentar esos momentos difíciles. Sí, acá en Lucas 21:10, Dios nos dice, Jesús nos dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Qué argumento puede una persona llegar a tener para que cuando alguien diga algo, cuando uno diga algo, ninguna de las personas que estén confrontándonos o confrontando a esa persona pueda decirle algo? El poder del Espíritu Santo. Ni que quisiéramos nosotros preparar el mejor discurso, el mejor speech, y voy a contestar esto, y si me preguntan, que muchas veces es lo que hacemos en nuestro trabajo diario y es lo que se propone hacer cuando se va a hacer un meeting con alguna pregunta, con alguna persona que hay que discutir de algún tema. Uno tiene que adelantarse, ¿no?, a las posibles preguntas y tener pensadas las respuestas. Lo que pasa que lo espiritual se discierne espiritualmente. Acuérdense que Pablo era una persona muy instruida, filósofo, teólogo, todo lo que quieran. Títulos. Y él dijo, yo fui con filosofías a discutir con los griegos, que era la máxima ciencia, digamos, científica del tiempo que hasta ahora, tenemos esa influencia, y no ganó a nadie para Dios. Y entonces dije, ahora me propuse hablar solamente de Jesucristo y del crucificado. Y de su capacidad de perdonar, y de su capacidad de restaurar, y su capacidad de prometer vida eterna, de restaurar a las familias, a dejar atrás la enfermedad. Claro, si vos empezás a predicar de ese Cristo y del plan que Él tiene, no hay quien te va a poder proponer algo mejor que eso. Sí, ¿no? Pero fíjate que lo que decía Carmen también va con el hecho de que para que te des cuenta que no sos vos. Claro. Que no son tus títulos, que no es tu elocuencia, sino que vos sos un representante de... Justamente por este principio de dolores y esta gran angustia, hay una parte que dice justamente la grande tribulación. La tribulación es una pena, un disgusto, una aflicción muy grande. La gente va a empezar a levantar la cabeza y empezar a ver la posibilidad de empezar a tomarle a Dios en cuenta en su vida. Y Dios lo va a usar para salvarles. Es que es así, o sea, cuando no, en los problemas, en las dificultades, cuando ya vemos que nosotros ya no podemos, exactamente, entonces decimos, el creyente en general busca a Dios, ¿no? Hay una mezcla de situaciones porque primero uno a veces pierde el tiempo. Segundo, Dios tiene tanto amor por el ser humano que a veces cuando le hemos dado la espalda durante mucho tiempo, como Nabucodonosor, después de 7 años de estar ahí viviendo como un animal, mirás para arriba, por el motivo que fuera, y decís, o sea que Dios es el que debería haber sido el Dios de mi vida, no yo, o mi dinero, o mi carrera, lo que fuera. Y resulta que Dios tiene tanto amor, que así como pasó con porque Nabucodonosor, Daniel 4 es terrible, para estudiarlo, termina hablando que al final de todo, esto entre paréntesis no es una invitación a jugar y esperar a último momento, ¿no? En el minuto 93 del partido hacer un gol de cabeza ahí, ¿no?
Pero así todo, Dios, hay personas que luego cuando una persona se reconvierte y vuelve a Él, Dios lo restaura. Y encima a Nabucodonosor al menos lo restauró, dice que le dio hasta más gloria todavía. Sí. Sí, justamente... O sea, rencor cero, perdón, rencor de parte de Dios eso cero. te iba a decir. Sí. Justamente cuando yo estudiaba medicina, fui a visitar un lugar que era un hogar de chicos ciegos, y un muchacho de 18 años me dice, cuando le preguntamos, ¿y cómo te sentís siendo que sos tan joven, todo el futuro por delante? Y dice, cuando yo veía era ciego, y ahora que soy ciego veo, porque había conocido a Jesús. Entonces esas cosas te marcan, porque decís, no puede ser que una persona de 18 años haya encontrado paz, felicidad Ahora. y seguridad que no tenía después de una prueba tan grande. Por eso siempre en la tribulación o nos acerca a Dios o nos aleja, pero nunca nos quedamos igual. Sí, no somos indiferentes. Ojalá que este desafío de acercarnos, que esto sea algo, como hemos hablado en algún momento, ¿no? De adaptación positiva, ¿no? De salir a pesar, porque ¿a quién le gusta que le duelan las cosas? No. ¿Quién quiere estar triste? Sí, ¿Quién le gusta la llorar? inteligencia sería justamente cambiar y rectificar por las buenas, ¿no? Hay personas que en algunos momentos de la vida tenemos ese privilegio y hay personas que en la mayoría de las veces de nuestra vida pues tenemos que padecer. Dios nos ama tanto que seguramente que va a probar de todas las maneras posibles, ¿no? Para convencernos de buscarle a Él para poder realmente ser felices y poder tener la vida eterna, ¿no? En el fondo lo que todos deseamos, ¿no? Sí. Ahora como embajadores del cielo o como personas creyentes tenemos una obligación en este último tiempo. Sí, ¿no? lo Porque hemos leído, ¿no? lo hemos leído, ¿no? Dice, hasta que no sea predicado, o sea, todas estas cosas sucederán, pero hasta que no sea predicado el evangelio a toda nación, tribu, lengua, nada. No vendrá el fin. Entonces, bueno, justamente el objetivo es testificar. Y testificar significa afirmar o declarar con convicción que lo que Dios hace, en este caso, es verdad. O sea, yo tengo que demostrar en mi vida que tengo paz. A mí me pasaba cuando hacíamos en el servicio de neumonología, que acá se dice neumología, fumaban todos. Claro. Entonces yo llego y les digo, ¿con qué autoridad le vamos a decir a nuestros pacientes que no fumen? Claro. Y bueno, empezaron a tomarse en serio y resulta que después era el servicio que decía prohibido fumar. O sea, se enojaban si el resto del hospital fumaban dentro del hospital. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablar de las bondades de Dios si no lo hemos probado? Claro. Testificar es, Dios hizo esto en mi vida, por eso tengo paz. Exactamente. Por eso vivo así. ¿No? El testigo, el que va a juicio, ¿no? Como testigo es aquel, el testigo verdadero, no el falso, es aquel que presenció, que experimentó, que sintió, que estuvo presente, que vio, que escuchó, que igual dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso en nuestra vida? ¿Qué desafío? El plan de Dios es que su pueblo, que se está preparando para ir al reino de los cielos, sea el que haga esa obra. Por eso, si nosotros deseamos que el tiempo del fin ya llegue, que estos periodos, dice, ¿no? En Mateo 24, 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Nosotros queremos pasar rápido los tragos amargos. Lo que pasa que como tantas otras promesas en la Biblia, la condición para la venida de Jesús es que su pueblo empiece a hablar y testificar a las demás personas. A vivir con su vida y con su compromiso. Justamente dice que los ángeles quisieran salir y predicar. Imagínate con un ángel que venga a predicar a todo el mundo en un día, ya predica a todos. Se harían unos milagros. Una decisión. ¿Sí? En un día. Pero resulta que los ángeles no saben lo que es tener a Jesús en ellos. Y Jesús dice, no, van a predicar a estos pecadores que yo estoy redimiendo, curando sus heridas, sus cicatrices, perdonando sus pecados, porque ellos han probado el amor de Dios. Ustedes siempre han vivido en la gloria y en la bondad de Dios. Ellos no, ellos vienen con cicatrices de una guerra. Eso necesito que den testimonio. Aparte, Dios dice lo mismo, ¿no? Dios nos hace participantes de esa misión para... Nosotros creemos que
que damos a los demás, que tenemos que darle no algo, pero para salvación nuestra. Claro. O sea, el trabajar y el dar testimonio, finalmente, además de que es para salvación de todos, de los demás y de yo, principalmente es para mi salvación. Exactamente. O sea, al vivirlo y experimentando me estoy, ¿no?, haciendo Estás obrando tu propia salvación ese caminito, por los no méritos de Jesús, por exactamente, supuesto, sí. ¿no? Claro, Pero estás porque obrando para tu justamente- salvación. Porque justamente dice que nuestra misión es decir reconciliados con Dios. Córtenla ya, den en primer lugar. Claro. Dejen Sí. de perder el tiempo. Dejen de perder tiempo, pongan la prioridad primero Dios, no importa qué pasa después en la familia, en Sí. las consecuencias, pero nuestra misión es decir reconciliados con Dios. Y que los días son acortados, todo el mundo ahora da fe, todo el mundo sabe y dice, ya terminó puede el día ser. tan rápido. O el Les año, digo, ¿eso ya está en pasó la un año Biblia? o dos. Les digo, ¿eso está en la Biblia? Sí, nuestro ritmo de vida es terrible, ¿no? Los días serán acortados por amor a su escogido. En el próximo bloque vamos a hablar sobre las características de esa venida, porque hemos hablado tanto de la venida de Jesús que creo que es importante también saber cómo va a ocurrir, qué va a suceder, qué va a pasar, qué no va a pasar, porque quizás también el enemigo de Dios ahí también quiere embarrar la Obviamente, cancha, por ¿no? supuesto. Así que eso en el próximo bloque vamos a poder... Las características de ese acontecimiento acontecimiento puntual. puntual. Perfecto. Muy bien. Hay mucha gente que se pregunta, ¿va a haber 2 resurrecciones? ¿Y cuántas muertes? ¿Y por qué va a haber para unos sí, para otros no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia y cómo nos lo aclara? Nos vamos a ocupar de ello en este próximo programa. Seguimos aquí en un bloque más de la palabra radical hablando sobre el tiempo del fin. Y quedamos en indagar un poco sobre este acontecimiento específico de la venida de Jesús, porque en la Biblia se nos habla de que Jesús va a venir otra vez. Ahora, ¿cómo va a ser este acontecimiento? Este acontecimiento es secreto, ha pasado Sí. para algunos. para Resulta muy importante tener idea de cómo va a ser la venida de Claro. Jesús, del Cristo, porque si no sabemos cómo va a venir el verdadero Cristo, cuando Recién hemos lo- leído que el anticristo iba a venir, vamos a confundirnos. vamos a poder Entonces ser hay fácilmente determinados engañados. detalles que tenemos que saber para que cuando ocurra algo que es muy, muy, muy parecido, pero que no es como está escrito, Sí. sepamos que, aquí hay que tener cuidado. Un engaño. En Marcos 13, 26 y 27 dice específicamente, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea que lo que dice en este versículo, si no lo entendí mal, es que en ese momento es cuando los ángeles vienen a buscar, en un momento determinado, cuando vienen a buscar a los escogidos. Acá, La idea es, hay una teoría en algunas religiones, las ideas de que primero, o cuando uno muere ya se va al cielo, o cuando uno está acá y se está portando relativamente bien, empieza a desaparecer. Acá en estos versículos dice que cuando venga Jesús recién... es lo que dice, pero podemos seguir buscando más versículos. Leemos si quieren y nos vamos un poco más metidos más al final del Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y a partir del versículo 13. Ya lo hemos leído esto en otros capítulos previos cuando hablamos sobre la sobre muerte, la muerte, ¿no? sí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿no? Cuando habla de duermen, habla de aquellos que han muerto. Sí. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahora vamos a ver cómo trae Jesús a esos que durmieron. ¿Los va trayendo de a uno? ¿Los va trayendo de a grupo en diferentes tiempos? ¿O cómo? Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no iremos nosotros antes que ellos y ellos después nos acompañan. O sea que hasta que al no haya revés. resurrección de los muertos, ningún vivo aparentemente podría ser raptado y llevado al cielo. No. Por lo menos dice aquí esto por lo menos no lo distinto, dice ¿no? aquí. El Señor mismo, el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo son los primeros que resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo se considera como una persona que estaba en ese momento porque él vivía, sí, ¿no? Que la venida de Jesús iba a ser hoy, mañana, ¿no? A los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, seremos todos juntos, arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos que han resucitado, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Con el Señor. Acá justamente te hace mucho hincapié en la resurrección de los santos. Porque acuérdense que cuando en el Edén, cuando Satanás engañó a Eva, le dijo, no moriréis. Y muchas religiones están basadas en esa mentira de Satanás, no moriréis. Sí, que te morís, pero el cuerpo nomás y luego... Pero el alma sigue. Las religiones orientales, las religiones cristianas, o sea, han aceptado ese engaño satánico. Y acá dice, el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que el alma está volando por el aire o se reencarnó en otra persona, no. Ya. El muerto está muerto. Ahora, ¿cómo puede ser que estas cosas aparentemente estén tan claras y por qué es tan difícil entonces de determinar, o por lo menos de aceptar, de que la venida de Cristo es universal, es un evento que todo el mundo lo ve, que ocurre en un momento determinado y que ocurran cosas determinadas? Por ejemplo, así como Mateo dice, oirás que algunos vienen y dicen, aquí está el Cristo, iréis, no vayan porque como el relámpago que sale en el oriente y se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. No va a ser un evento entonces secreto, ni está en Estados Unidos, en Europa no, perdón, a la medianoche ¿de qué? ¿De Sudamérica? El problema es que estamos acostumbrados a incorporar y hacer verídico y veraz aquello que hemos escuchado, con lo que nos hemos criado, aquellos que creían nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, aquellos que siempre hemos hecho durante toda la vida. Y tener que cambiarlo, claro, pues nos cuesta mucho, igual que las costumbres. Muchas veces las costumbres priman sobre lo que dice la Biblia, porque así se hacía, pero ese así se hacía, sí, ¿en qué está fundamentado? Ese así se hacía, ¿es un así dice Jehová? Sí, a la ley del testimonio, como has dicho tú en el capítulo anterior. Me conviene, ¿no? Me parece, me gusta de esta manera, y es mi punto de vista. Lo que pasa esto es por desconocimiento, pero desconocimiento de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Claro. Falta de estudio personal pidiendo al Espíritu Santo para que te ilumine. Claro, ¿por qué? Y humildad. Claro, ¿por qué? Acuérdense que Jesús dijo, ustedes estudian la Biblia y la saben de memoria porque creen que con ella van a tener la vida eterna. Sin embargo, ellas dan testimonio de mí y ustedes no me reciben. Y no se dan cuenta, no me reconocieron. Exactamente, o sea, puede ser que sepamos la Biblia de memoria, pero no hemos pedido con humildad el Espíritu Santo porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Claro. Sí. Entonces vos fíjate, si vamos a hablar de memoria, capaz que Satanás se sabe la Biblia de memoria. Sí, de hecho cuando él tentó a Jesús, él no sé si tenía la Biblia en ese momento, tenía un rollo escondido, pero él enseguida recitó Salmos 91 y dijo, bueno, voy a checanear a Jesús con el Antiguo Testamento, ¿no? En aquella época era la única porción de la Escritura que había. Le sacó parte cuando vino, y mirá, y ahí tiene algo, cuando vino esa vez en la tentación, él no se presentó como Satanás. Ya. Él vino a engañar, fíjate vos, y hablamos en el capítulo anterior del anticristo, ¿no? Lo que pasa él vino a engañar y a hacer creer que Dios había mandado a este ángel para darle un mensaje. Ahora voy a hacer... Y citó la Biblia, ¿no? Ahora voy a hacer de Marcelo, del otro Marcelo, tenemos que hacer un capítulo sobre las tentaciones de Jesús. Porque siempre cuando tenemos que hacer un tema, ¿no? Yo creo que es muy fuerte, ¿no? Sí. Qué terrible que resulta que la tercera tentación va en relación a adorar a alguien que no merece ser adorado, porque ese ángel se presenta y le dice a Jesús, mira,
quédate tranquilo, vamos a zanjar acá el problema del mundo. ¿Vos querés el mundo? Sí, terminamos ya acá, no se hable más, hagamos un negocio. Eso es cuando ya se reveló. En la tercera tentación, es cuando ya ¿no? se reveló que él era Satanás. Pero es importante porque resulta que el origen del pecado en el cielo giró en torno a la adoración. Satanás diciendo, yo quiero que me adoren, ¿por qué no me adoran a mí? Y va a terminar el conflicto en la tierra con un tema de adoración. Sí. Por eso el mensaje, hiciste una introducción sobre el mensaje de Apocalipsis 14 y es la invitación a adorar al que creó, porque hemos dicho varias veces que el único motivo por el cual vamos a adorar a Dios es porque nos creó y nos ha salvado. Ahora, esto es lo que justifica que nosotros prefiramos perder nuestros familiares, nuestros amados, y no perderle a Dios. Porque dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Al verdadero Dios, adorar al verdadero Dios. Ahora, cuando hablabas, me vinieron dos cosas a la mente. Una, que en este capítulo o en el capítulo anterior mencionaste lo del conflicto cósmico, y vos hablando de esto, ¿no? De la tentación en el desierto. O sea, el mismo Satanás bajó para tentar a Jesús. El mismo Jesús se hizo hombre para poder rescatarnos y para poder mostrar al mundo y al universo ese amor y ese plan de salvación que vamos a igual a entender o estudiar por la eternidad, porque va a ser difícil de comprender cuánto amor hay en eso. Ahora, qué trascendente que es un conflicto cósmico. O sea, el mismo Dios bajó. El mismo Satanás no mandó un ángel y dijo, anda vos, amiguito, que vos sos mi mano derecha, anda vos a ver si lo podés hacer tentar a Jesús. Fue él mismo. Y cuando Jesús venga, dice que va a venir un anticristo. O sea, que si Satanás ya vino para engañar a Jesús, lo más probable es que sea Satanás mismo que él se quiera encargar personalmente, él, de tratar de engañar, como leímos, hasta, si es posible, a los que más pueda, los escogidos. Por eso dice, si te dicen que aparece en tal lugar, no creáis. Si te dicen, vení a verlo, ahora que tenemos internet, que tenemos celular, que tenemos WhatsApp, no miremos. Porque es un ángel de gloria que se va a hacer pasar por Jesús. Porque a Jesús le vamos a ver todos en el mismo momento, y con gran poder y gloria que no va bajando en las nubes de los cielos. Y con gran poder y gloria que no va a poder, Dios no le va a permitir a Satanás que se lo vea en todo lado junto a la bestia. Importante esto, porque si nosotros ahora estamos asistiendo a una expansión brutal de la tecnología, donde la realidad virtual, donde las experiencias sensoriales son brutales, de tal manera que uno va al cine o vas a algún lugar y quedas impactado de lo bien elaborado que están las cosas, la película, como la informática. O cómo te hacen creer. Revolucionado. Estás en el cine y cuando te pones las gafas 3D. Claro. Parece que estuvieran las cosas encima tuyo, encima en algunos lugares te tiran agua así justo, no sé. Y esto lo ha logrado el hombre con mucha ciencia, tecnología y muchísima gente trabajando. Y sabemos que Satanás es un ángel súper poderoso, el más desarrollado de todos, ¿no? Primero, no tenemos que tener temor si estamos de parte de Dios. Punto número 1, porque ya sabemos que con Él no pasa nada. Así como Jesús le dijo, apártate de mí porque escrito está, con un escrito está, nosotros deberíamos saber que vamos a estar tranquilos. Por otro lado, nombramos el nombre de Jesús y sale corriendo. ¿Cuánto temor tendremos que tener nosotros para pensar de que acá da igual, que mi preparación para esas cosas? Cuando hablaste de los sentidos, se me viene a la mente, ¿no? Que en la Biblia se nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuánto más despiertos, atentos, con la mente limpia, para poder tomar buenas decisiones y para poder escuchar, ¿no? Es escuchar esa voz del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo obrando en nosotros.
sea, ¿cuánto más tenemos que cuidar? Pablo usa una todas palabra nuestras- espectacular que va acorde a lo que dices, que él lo menciona muchas veces, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, sed sobrios. O sea, Y velad. espabilate. Velad y orad Espabilate porque también. esto es importante. Esté atento, Estate ¿no? atento porque esto acá, lo que está por venir va a ser muy fuerte. Sí. Bueno, dice como ladrón en la noche, o sea que Tenemos que estamos hablar de eso en el durmiendo. próximo bloque, porque hay unas Ok. partes de la Biblia que aquí lo vamos a leer, que habla de que de repente algunos van y otros no, que hay dos durmiendo en una cama y uno será tomado, el Sí. otro será dejado. ¿Por qué? ¿A qué se ¿A qué refiere? se refiere y Exactamente. por qué Dios va a actuar de esa manera? Lo hablamos en el Porque- próximo bloque. Sí, vamos a dejar. Oh my gosh. My goodness. Adonai, Papito del cielo. El nombre de Jehová es tan importante, es tan trascendental, que no tenemos que ni siquiera mencionarlo en vano. Te invito al estudio de la palabra de Dios. Vamos a analizar desde el punto de vista bíblico por qué es tan importante y tan trascendental respetar también el tercer mandamiento. Muy bien, seguimos aquí en el tercer bloque de esta serie El tiempo del fin. Y habíamos hablado en el bloque anterior de esto de, ¿no? Uno será tomado, otro será dejado, rapto, uno en el campo, otro durmiendo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, estas ideas todas tienen, vamos a leer los versículos, ¿no? Porque no son ideas que alguien se las inventó, sino que cuando vamos sacando de contexto y vamos empezando a remover cosas Claro. por ahí, aparecen ideas distintas a que quizás la palabra de Dios tiene, ¿no? En 1 de Tesalonicenses 5, versículos 2 en adelante, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. O sea, Sí. lo dice Pablo. El momento de una sorpresa. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Hay un evento que va a ocurrir. Evidentemente va a haber un grupo de personas que van a ser sorprendidas, que Sí. Jesús mismo en Mateo 24, 25 dice que fue como en los días de Lot, como en los días de Noé. Sí. ¿no? Sí, O sea, sí, el día si nos del- ponemos del- a del- recordar claro. cómo fue el diluvio. Va a haber Fue un de grupo de un momento personas que de para- repente se sorprenda, y va a haber otro grupo de personas que van a tener la perspicacia suficiente como para poder darse cuenta, Sí. que un poco el estudio de estos días ha sido esto, ¿no? Cómo tenemos que darnos cuenta de que evidentemente la cosa ya está, ya se está Ya por no da producir para todo, más. ¿no? La maldad ya no da para más, el sufrimiento, el hambre, las pestes. O sea, la gente está sufriendo mucho y la bendición es que Dios nos dice todo lo que va a pasar para que sepamos que está pronto la redención. Para no dejarnos libres ahí, ¿no? Vagando, Claro. sino que nos va diciendo cada cosa. También habíamos mencionado de que también había algunos versículos que hablaban sobre que uno será tomado, otro dejado. Sí. qué Lucas, apunta esto? Lucas, esto es interesante. Lucas 17 dice: os digo que en aquella noche, hablando del tiempo del fin, el momento cuando viene ese ladrón aparentemente, ¿no? Aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será Sí. dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Y entonces, claro, ¿cómo es esta historia? Primero, ya hemos establecido que hay un momento definido en el cual Jesús viene, y en ese momento ocurre que Claro, los ángeles mira, salen a cosechar, ¿no? Aquí en Lucas 17, en el versículo 24, o sea, Jesús no puede estar hablando aquí de un rapto secreto, porque el versículo 24 dice: porque como el relámpago que se fulgura resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la Claro. venida del Hijo del Hombre O sea, primero- en su día. O sea, Lo tenemos en claro. La pregunta ¿pero es, por qué se refiere entonces ¿por qué a uno sí y el otro no? a uno tomado y otro dejado? Bueno, Claro. justamente la salvación es muy personal. ¿Aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Aceptaste su sacrificio expiatorio que pague tus pecados? ¿No aceptaste? Vas a ser dejado. ¿Aceptaste? Vas a ser tomado. O sea, la salvación es tan personal que nosotros sí podemos orar por nuestros seres amados, Claro. por nuestros amigos, podemos pedirle a Dios que interceda
Y Dios dice, bueno, mira, te vengo a molestar porque me autorizó Carmen Claro. que actúe en tu vida porque Que te estás cuide. distraída. ¿Sí? Sí. O sea que Dios es tan bueno y tan respetuoso y nos ama más a nuestros hijos que nosotros mismos, que Él, con que le digas, mira, estoy orando por fulano, por favor, actúe en la vida de él, ya se toma el trabajo y va. Ujú. ¿Sí? Sí. Porque te ama más que lo que tus padres te aman o tus hijos te aman. Es increíble eso. Pero es tan personal la Claro, salvación. la realidad de una salvación personal que, y acá dice, ¿no? Que cuando dos están en la cama, y cuando dos están en la cama son marido y mujer, Sí. Claro. ¿no? Es un matrimonio. Y ni siquiera, o sea, uno influye, por supuesto, en Sí. la vida espiritual de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, porque todo lo que hacemos Por supuesto. tiene una influencia positiva o negativa. Sí, pero a la vez, por Pero- otro lado, sí, la voluntad. Exactamente. Yo voy a poder decir, mira, esa visión muy actual, el mundo actual está queriendo victimizarse y olvidar la responsabilidad que uno tiene. Si yo me visto como me visto y transmito un mensaje que transmito en la forma de vestir o en la forma de andar, ¿por qué me sorprendo cuando los demás me identifican con la forma en que yo me he vestido? Si yo hablo como hablo y doy un mensaje y estoy queriendo transmitir que soy el más importante o que solamente pienso en las banalidades de la vida, ¿por qué me voy a molestar si las personas piensan de mí que soy materialista? Porque en el fondo estamos en esa situación donde hoy por Es hoy que a si hay algo veces- que sucede es que yo quiero hacer lo que quiero y no quiero que nadie me responsabilice de nada. Pero que me vaya bien. Y además que me vaya bien, claro. También. ¿No? O sea, Claro. mi responsabilidad para con los demás, nula. Bueno, justamente yo les iba a comentar que cuando tenía a cargo residentes de clínica médica, empezábamos la revista de sala, que era ir por las habitaciones de los pacientes. Entonces yo les decía, antes de empezar la revista de sala, primero vamos a hacer una oración, a pedir a Dios que nos dé sabiduría, vamos a leer la Biblia y después vamos a empezar a estudiar cada caso. Y bueno, después de un tiempo me fui de ese lugar a otro lado y me encontré un residente y me dice, cuando usted estaba, orábamos y hacíamos los diagnósticos. Y yo me quedé como un escalofrío porque yo no sabía que uno podía ser influencia para mal o para bien. Una influencia para vida eterna o para perdición. Exactamente. Y más bien, en vez de halagarme, me sacudió esas palabras. Dije, ¿cuánto más cuidadosa tendría que haber sido si yo sabía que estaba formando mentes? Entonces, esa responsabilidad tenemos que tener como padres, como hermanos, como profesionales, en nuestro trabajo. Como dice la Biblia, aunque no te estén viendo, tenés Claro. que ser honesto, íntegro. Es que no solamente influenciamos con las cosas que hacemos, sino también tenemos que tener cuidado con las que No dejamos de hacer y Bueno, que debemos Lo que hacer. están hablando ustedes es justamente lo que Jesús en Mateo 25, Él nos da la pauta. ¿Por qué se va la mujer y el marido se queda? ¿Por qué uno está moliendo y el otro... Sí. ¿Por qué uno está... Estamos hablando de la perdición eterna también, no solamente la salvación eterna. Y aquí en Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y te explica por qué. Porque a nosotros nos encanta hablar de nuestro amor a Dios, y Sí. está buenísimo porque es el fundamento de la salvación, todo muy bien, pero cuando lo tenemos que transmitir en un cristianismo práctico es donde se nos nota realmente si estamos amando a Dios. Dice, ¿por qué? ¿Por qué te estoy invitando a Sí. que le des? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Y por otro lado, aquel que dice, no, que se queda. No, pero seguí porque a mí me gusta, el 37 dice que los justos Sí, responden diciendo, ¿Cuándo? pero ¿cuándo te vimos hambriento? Claro. ¿Cuándo te alimentamos? O sea,
lo que vos haces por Sí. los demás y Sí. por lo que Dios te dice, bueno, diste testimonio de mí, es algo que surge simplemente por tener el Tu vida Espíritu práctica, Santo sí. en la vida. No es algo, Sí. El amor. no es algo forzado, no es algo No. que yo lo hago porque quiero obtener tal cosa, ¿no? Yo les quería decir algo sobre esto. Generalmente la persona pobre dice, uy, no me dieron de comer, uy, ¿qué van a hacer cristianos? No me dieron de beber. No, no. El que necesita de nosotros puede ser la persona más rica del mundo, Sí. pero está sola. Claro. Necesita nuestra atención, una palabra, nuestro tiempo. Mucho más fácil es tirar un pedazo de pan Exactamente. O O una comprar moneda, algo, sí, o una por ahí. Sí, y moneda. ya cumpliste. Vos, Claro. según tu forma de pensar, ya cumpliste con tu parte. Exactamente. Resulta que tu tiempo, tu afecto, tu amistad, de ver a esa persona que está sola y decir, yo tengo que hacer algo. Ujú. Tenés que posponer tus cosas. Sí, Exactamente. lo que Que ibas no- a hacer, claro. Que no son dar de comer a tus hijos, que es tu primera obligación. Estoy diciendo posponer tu voluntad de hacer lo que vos querés querías. por ir a acompañar a la persona. Y entonces nosotros ya pasa de ser un pedazo de pan a entregarte vos mismo. Que es Cerramos, Nos vamos metiendo y metiendo claro, en más cerramos en cosas. Apocalipsis que dice que ha llegado la hora del juicio. Y la hora del juicio es la aplicación de esto que acabamos de leer de Mateo 25, donde dice, bueno, Jesús, vamos a pesar a que si esta gente realmente dice lo que es. Claro. Que luego hay otro grupo de personas que cree que está haciendo todo para Dios y cree que con una lectura, que no está mal leer la Biblia, no está mal rezar, Claro. pero si solamente te quedas en eso, sí. tu cristianismo, te puedes tener fe, como dice Santiago, ¿no? Claro. Pero si la fe que tienes no se transforma en un cambio y en una acción en tu vida, Exactamente. resulta que parece que no hay nada, ¿no? Sí. Uno de mis versículos favoritos, voy cambiando por épocas de versículos favoritos, pero el último versículo del actual es el penúltimo versículo de la Biblia y quiero que igual nos quedemos con este mensaje en la mente que dice, ciertamente, son palabras de Jesús, Amén. ciertamente vengo en breve. Wow. Y acá yo creo que Juan contesta, ¿no? Como si fuéramos todos. Amén, ven, Señor Jesús. Amén. Ojalá que Dios pueda hacer esa venida de Jesús sea primero a nuestro corazón para poder estar preparadas Buenísimo. para esa segunda venida en gloria.